Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 23 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de los formularios. Bueno, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos estos personajes anónimos que me hacen llegar sus comentarios o sus tweets o por Facebook y que me dicen si les gusta o si no les gusta. Son pocos los comentarios que recibo, pero son buenos. Así que los invito a todos a estar un poquito más conectados, a opinar, a aportar, porque siempre es bueno y me interesa saber el feedback de ustedes, la opinión. Aprovecho de agradecer a Rogelio, que siempre está comentando en los episodios, en el sitio web. De cada episodio prácticamente siempre tiene un buen aporte, un comentario y un aporte que decir, así que se agradece porque varias veces me ha hecho correcciones, por ejemplo, o ha dado su punto de vista de ciertos temas y eso creo que es bastante valioso, no solo para mí, sino que para el resto. A mí me sirve para poder enterarme de lo que piensan los demás y poder debatir sobre ciertos temas. Eh, por ejemplo, en el episodio anterior que hablamos de MySQL, él habló del hecho de usar vistas, por ejemplo, que yo no lo mencioné, que es bastante bueno. Bueno, habló de otras cosas, así que los invito a leer los comentarios y ver ese aporte, por ejemplo. Bueno, entrando más de lleno en el tema de los formularios. Pareciera que los formularios es algo más que está en el sitio, pero no es tan así, porque finalmente es la forma en que nosotros como desarrolladores, o bueno, nuestros clientes en la práctica es como la única forma de poder comunicarse con los usuarios. Y muchos sitios web, sobre todo los sitios corporativos, más allá de mostrar información de la empresa, qué sé yo, algo que es demasiado importante para ellos siempre son los formularios. Así que vale la pena dedicarles un episodio completo para poder hablar de ciertos detalles. Bueno, generalmente al maquetear y todo eso, cada uno lo hace a su manera. Y en los formularios yo me he dado cuenta siempre que es más dispar aún. O sea, que cada uno lo hace realmente a su manera y cada formulario queda completamente distinto. La forma de validar, la forma de armar el HTML, incluso la lógica que se ocupa para pensar, es bastante dispar en todos los casos. Así que, bueno, yo les quiero plantear lo que yo tengo en mente para considerar a la hora de armar un formulario y para también aclarar algunos temas que me imagino que estarán siempre en el tintero y que nadie los aborda completamente. Más que nada, lo primero que voy a hablar son casi todas buenas prácticas que hay que tener y poder implementar en los formularios. Porque en la realidad los formularios o funcionan o no funcionan. O sea, si yo tengo que enviar un mail, o sale o no sale y me tira un error. No es eso, o sea, por muy largo que sea el formulario. Así que bueno, estas son buenas prácticas y cosas que podríamos tener en mente a la hora de nosotros como desarrolladores o diseñadores o maqueteadores implementar. La primera cosa que quiero hablar acerca de los formularios es basado en esta frase que es: la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Pareciera que no tiene mucha lógica, pero un formulario, como decía recién, funciona o no funciona en el lado de la programación, pero eso también tiene que verse reflejado y la persona que usa nuestro sitio tiene que entender que, aparte de que funciona, tiene que parecer que funciona. Por eso la frase. Nosotros tenemos que asegurarnos como programadores o desarrolladores que el mail llegue a destino para que en el fondo la persona que está tratando de hacer un aporte, un comentario, un reclamo, lo que sea, finalmente su opinión llegue a nuestro cliente, suponiendo que el sitio es de uno de nuestros clientes. Y por lo mismo, hay muchas veces que se implementan sistemas como, por ejemplo, enviar una copia del formulario al usuario, para que el usuario entienda que al enviar su formulario, para que vea que en el fondo se recibió por parte del cliente o del destinatario. Muchas veces a mí me ha pasado que completo formularios largos, sobre todo, y cuando voy a apretar enviar, como que me tirita la mano. Digo, después de haber pasado 10 minutos escribiendo, ¿llegará o no llegará el formulario? De alguna manera hay que hacerle entender al usuario que sí va a llegar.
no sé, es un efecto extraño, pero hay veces que yo aprieto enviar y el formulario, tal vez estoy en un sitio que está en mi propio país, en un hosting, que al aprieto enviar y el formulario sale pero instantáneamente y me dice, ok, muchas gracias. Y yo quedo como pensando, ¿se habrá enviado tan rápido? ¿No habrá sido como al revés? O sea, es tan rápido y tan eficiente que de repente pienso, ¿habrá llegado? Y yo nunca puedo saber, pues, o sea, no hay un feedback, dice muchas gracias, nada más. Y se envió instantáneo. Yo digo, ni siquiera pensó, se demoró un poquitito, una comunicación, nada. Cuando nosotros como desarrolladores tenemos que ponernos como si fuésemos un usuario y imaginarnos, al apretar enviar, yo me convencí de que salió el mensaje, si se envió por Ajax, o tal vez, no sé, que muestre un cargador, o... Porque claro, cuando se recarga la página es más fácil entender que pasé a una página nueva que se recarga todo y me dice muchas gracias. Pero cuando es por Ajax, a eso voy y de repente aprieto enviar y sale, pum, muchas gracias. Y no hubo cambio de página, no hubo nada. Entonces yo quedo como usuario como colgado. Pero bueno, como decía, una de las formas es enviar una copia del formulario al usuario, aparte de habérsela enviado a nuestro, o sea, al destinatario del sitio. Pero también hay un tema ahí, que hay que tener cuidado de no sobrepasar los límites del servidor. Porque muchos servidores, sobre todo los servidores compartidos, los baratos, tienen límites. Por ejemplo, pueden enviar, no sé, 200 mails cada una hora. Y ahí caemos en el problema de que cada mail que nosotros enviamos finalmente son dos. Y peor aún, hay veces en que nuestro cliente nos solicita que el formulario, cuando se envíe, no llegue a una persona, sino que llegue a cuatro, por ejemplo. Más el usuario, si es que lo hacemos así, cinco. Entonces ya no tenemos posibilidad de enviar 200 mails cada una hora, sino que tenemos la posibilidad de enviar, no sé, 20 mails. No sé cuántos son, 40 mails cada una hora. Eh, entonces nos disminuye mucho porque nosotros estamos enviando muchos correos. Ahí hay que empezar a aplicar todos estos conocimientos cruzados que, por ejemplo, los que vamos hablando acá en el podcast, y empezar a ingeniárselas. Por ejemplo, utilizando uno de estos, por ejemplo, en Google Apps. Si ustedes se fijan, hay, aparte de los correos, unos sistemas que se llaman grupos, donde yo ingreso un mail, en el fondo creo un correo como virtual, y ese correo lo único que hace es recibir y reenviar a, no sé, 5 correos distintos. Finalmente, nuestro formulario va a estar enviando un solo mail, pero este mail lo va a recibir y lo va a reenviar. Eso se puede hacer en todos los sistemas de correo. En Google Apps se llaman grupos, pero en los otros se llamarán, no sé, redireccionadores o algo así. Bueno, otro tema que también tenemos que ver como buena práctica cuando uno desarrolla un formulario, al enviarlo, es probarlo, aunque suene ridículo. Uno tiene que probar los mails porque generalmente nosotros desarrollamos, armamos el formulario que se va a enviar, no sé, aquí va el nombre, acá va el apellido, acá va el teléfono, el mail y el mensaje. Enviar y vemos que funciona, listo. Pero nosotros como desarrolladores es muy probable que al probar que funcione solamente escribamos as das das y le pongamos enviar. Y claro, va a llegar. Pero lo que hay que hacer, porque a mí me ha pasado muchas veces, años desarrollando sitios y formularios, me ha pasado que de repente yo lo aprendí al principio, pero cada vez que llega un programador nuevo, tengo que volver a explicarlo, aunque suene redundante, decirle, prueba los formularios, porque yo mismo los reviso después de que ellos los desarrollan, y más de alguna vez les pasa que en el fondo el formulario, al enviarlo, llega con los caracteres extraños, llega sin, no sé, en vez de un acento, llega un carácter irreconocible. Hay ciertos detallitos, y eso es lo que les quiero decir ahora. Obviamente todos aprenden, pero finalmente aprenden con las caídas. La idea es saber de antemano estas cosas. Eh, Hay que probar los acentos, las ñes, las doble comillas y las comillas simples, y los saltos de línea o enter. Esas son las cosas más complejas porque dependiendo de cómo nosotros estemos filtrando, generalmente cuando alguien escribe en un formulario, el dato por el lado de la programación lo recibimos con, no sé, variable get o post, y, y muchas veces estas variables se validan o se filtran. Bueno, cuando las filtramos a veces tenemos problemas con las doble comillas o las comillas simples, va a depender de nuestra programación, y también tenemos a veces problemas con los saltos de línea, los BR, qué sé yo. Eso también hay que tener ojo, porque hay filtros que lo que hacen es quitar todo lo que sea HTML o eliminar los saltos de línea. Entonces tenemos que asegurarnos de que el formulario que le llegue a nuestro cliente llegue 100% bien. Así que eso es lo que hay que hacer, probar letras raras
enter, y al enviar el formulario con el mensaje hay que enviar todo eso y que funcione. Bueno, voy a tratar de avanzar más rápido, que siempre me quedo pegado hablando de más. Como decía antes, que los formularios se puedan enviar a múltiples destinatarios. A mí me ha pasado que yo desarrollo de repente y digo, ok, el formulario se envía a este correo. Y cuando ya está online el sitio, 2 días después me llegan mensajes de mi cliente y me dice, oye, ¿y podemos que en vez de que me llegue a mí le llegue a otra persona? Bueno, eso es tan común que es algo que nosotros deberíamos tener en mente. Programar pensando, tal vez deberíamos tener nuestra propia programación o nuestra función de programación que hace el envío, pero si la vamos a desarrollar, aprovechemos de considerar eso. Que se pueda enviar a uno o a más destinatarios. Por último, que esta cosa haga un for y si yo le pongo 5 destinatarios, envíe 5 veces el mail. No sé. Hay que también ingeniárselas como siempre. Hay varios sistemas. Otra cosa, acompañar el formulario de direcciones y mapas. Porque muchas veces nosotros como diseñadores, por ejemplo, le proponemos a nuestro cliente un diseño donde incluye un formulario de contacto. Y nada más. Pero resulta que las personas muchas veces ingresan a los sitios y si no encuentran la información en el pie de página, a mí me ha pasado muchas veces, de repente digo, ok, voy a llamar por teléfono y no encuentro en el pie de página el teléfono. Tampoco encuentro la dirección. Entonces digo, por lógica, debe estar en la página de contacto, porque ahí yo encuentro la información y los datos de contacto. Y me meto y hay solo un formulario. Me pasa eso. Muchas veces las personas no quieren llamar por teléfono o no quieren ir al lugar y prefieren mandar un formulario de contacto, pero cuando uno está realmente apurado con algo, urgido, con necesidad de resolucionar un problema, uno quiere una respuesta pronto. Y cuando yo mando un formulario y no sé, hay veces que puede pasar 4 días hasta que me respondan, yo no sé cuándo van a responder porque finalmente el formulario me dice muchas gracias, pero no me dice le vamos a responder dentro de las próximas 2 horas o 1 hora. Entonces yo necesito más información. Y bueno, también eso va en las políticas de los clientes. Los clientes muchas veces quieren que uno les desarrolle un sitio, pero no quieren publicar esos datos. Ahí está bien. Pero nosotros deberíamos proponérselo. Publica más información aparte de tu mail para que las personas realmente puedan comunicarse contigo. Porque en la práctica, un sitio web, muchos sitios web, ese es el objetivo final. Entonces hay que considerarlo. Lo otro es el mensaje de éxito y de error en un formulario. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se desarrolla un formulario y después se desarrolla una página o lo que sea de éxito, o un div de éxito, si es que es con Ajax, eh, pero nunca se considera un mensaje de error. Y hay muchas veces en que los servidores están, no sé, fallando o tal vez la programación falló por algo. Y cuando uno no considera el mensaje de error y siempre redirige al mensaje de éxito, nosotros como programadores o nadie se va a poder dar cuenta de que los mails no están llegando. Y nos va a pasar como 4 días después que nuestro cliente nos va a decir, oye, llegó el formulario, llegó el mail. Entonces hay que considerarlo. Siempre programemos con mensaje de éxito o con mensaje de error. Muchas veces también me han pedido a mí que aparte de enviar el formulario, las cosas que solicitan las personas se guarden en la base de datos. Puede ser una buena práctica guardarlo simplemente. Tal vez no hay que cobrarle al cliente o hacerle o desarrollarle un sistema para que él descargue un Excel con toda la información, guardar la base de datos de los contactos. Pero sería bueno guardarlos. Porque después en algún momento, si es que hay algún problema, hay algún error o el formulario dejó de enviar los mails, suponte porque se alcanzó la cuota máxima del servidor. Siempre es bueno tener esa información para que cuando el cliente la necesite, por último ahí le cobramos por desarrollarle una interfaz que permita descargar en un formato Excel todos los datos o todos los mails de las personas que se contactaron. Porque acuérdense de mí, en algún minuto algún cliente les va a decir, oye, ¿no estarán los datos por ahí almacenados? No sé, se me borraron todos los mails. ¿Tendrás tú la información? Bueno, siempre es bueno considerarlo como una alternativa. Esas son como las buenas prácticas. Sí me gustaría aclarar el tema de los envíos de los formularios. Una forma es enviar un formulario por método get y la otra es por método post. Voy a aclarar el tema por si acaso. El método get lo que hace es que toma todos los datos del formulario y lo adjunta en la URL. Por lo tanto, va a la página de destino. Por ejemplo, cuando yo digo form action, y el action significa hacia dónde se van a enviar todos los datos que yo estoy recopilando en un formulario. Entonces va a decir form action, no sé, si no le pongo nada, por ejemplo, action igual, comillas, comillas, lo que va a hacer el sistema va a ser enviarlo a la misma página donde estoy parado. Pongamos que eso, form action,
nada. Method get. Al apretar enviar en ese formulario, si yo tengo un nombre y un apellido, por ejemplo, lo que considera el código fuente es cuando yo escribo input type text, por ejemplo, name igual nombre, ID igual otra cosa. Lo que va a considerar para enviar la variable a la página siguiente es el name. Eso yo he visto muchos, sobre todo diseñadores, por ejemplo, que no maquetean, que me han mandado a veces, no sé, pues bosquejos del formulario o están armando algo. Muchas veces le ponen, por ejemplo, le ponen ID y no utilizan el name. O a veces que es al revés, no tienen claro para qué sirve el ID en un formulario y para qué sirve el name. Eso es cosas que quiero aclarar. Entonces, el get lo que hace es que adjunta, por ejemplo, si yo tengo name nombre y name apellido, tengo dos inputs, yo envío el formulario y en la URL va a llegar a la misma página. Arriba va a decir en la URL signo pregunta, nombre igual, lo que escribió la persona, ampersand, apellido igual, lo que escribió la persona. Entonces lo que va a hacer el sistema es que va a adjuntar en la URL todos los campos que yo ingresé. Lo malo de eso es que es demasiado transparente para la persona que ingresó sus datos. Obviamente cuando hay un formulario, por ejemplo, de login, yo no voy a enviar esos datos arriba. Pero cuando hay un formulario de búsqueda, sí, porque me interesa que la persona vea en la URL lo que buscó, incluso pueda modificar directo en la URL lo que buscó. O incluso algún buscador pueda capturar esa información. Yo puedo generar un archivo de estos típicos sitemap.xml y tal vez si yo tengo un buscador, poner ciertas palabras clave para que Google pase por ahí, por ejemplo, y lo indexe. Por lo tanto, siempre cuando es un formulario de búsqueda, es bueno poner la URL, en el fondo enviar el formulario método get para que aparezca en la URL lo que yo estoy buscando. Cuando es un formulario de login, por ejemplo, o un formulario de contacto, es mucho mejor utilizar el método post. El método post lo que hace es que manda de manera oculta la información. Si se fijan, cuando yo envío un método post, en la URL va a ser, por ejemplo, si le pongo form, action, nada, method post y mando 3 datos, al apretar enviar se va a recargar la página, porque ya dijimos que el action nada lo manda a la misma página, se va a recargar la página y va a quedar como si no hubiese pasado nada, siempre y cuando no haya programación. Pero se van a dar cuenta que al apretar actualizar o F5, la página va a pedir, es necesario reenviar los datos. Eso es porque los datos van ocultos por atrás, que el navegador no te los muestra. Sin embargo, no crean que porque van ocultos los datos no se pueden capturar. Existen muchos plugins, por ejemplo, en Firefox o en otros navegadores, o existen programas externos que te muestra qué es lo que se envía. Así que bueno, o incluso se pueden ver a través de la consola muchas veces, de cada navegador. Simplemente lo que hace el método post es que algo así como que envía el sitio y paralelamente, junto con el sitio, envía un archivo de datos adicionales que van por método post. Y ahí también se consideran los name. O sea, si yo en el formulario dice name apellido y name nombre, van a llegar 2 datos, el nombre y el apellido que ingresó la persona. Bueno, la otra diferencia que tiene el método post y el método get es que el método get acepta muchos menos caracteres. O sea, si yo quiero enviar un formulario con, no sé, ingresa el ¿por qué te quieres ganar este premio? Puedes ingresar hasta 5.000 caracteres. Si yo lo intento enviar por método get, aparte de que la URL va a ser súper confusa, no va a aguantar la cantidad de caracteres. No tengo claro, me parece que son 255 por ahí caracteres por cada input, lo que se puede enviar método get. Y método post se puede enviar todo lo que uno quiera, siempre cuando aguante el servidor, o sea, a menos que te pongan mucha información. Bueno, esa es la gran diferencia. Esa es como cuando se usa. Finalmente, los formularios método get prácticamente se usan para los buscadores y casi nada más, o en general. Para todo el resto de los formularios se usa método post. Y también hay un dato más. Cuando uno escribe form, action, xx, method post o get, muchas veces se les pone, si se fijan que van a haber algunos formularios que dice enctype, otro atributo de ese form. Para lo que sirve este enctype es para determinar cómo se envían estos datos. Puede ser en texto plano, un formulario normal, pero hay uno que es multipart / form-data. Ese sirve para poder enviar imágenes adjuntas. O sea, cada vez que yo quiero utilizar no imágenes, archivos adjuntos. Cada vez que yo quiero utilizar un input type file, o sea, no es un text area, no es un select, no es un checkbox, nada, sino que es input type file, donde la persona puede poner a examinar y extraer un archivo, siempre van a tener que enviarlo
con EncType Multipart Form Data. Y eso es porque, en el fondo, le estamos diciendo al formulario que se envíe con estos datos aparte adjuntos, que sería la imagen. O un archivo, o lo que sea, o currículum, lo que ustedes imaginen. En la práctica es eso. Quería dejar eso claro. Ahora, ver el tema de validar. Cuando yo tengo un formulario, necesito validarlo, ¿cierto? Muchas veces la gente arma los formularios y al apretar enviar, se valida finalmente el formulario en la programación. O sea, la primera buena práctica es siempre validarlo en la programación, en PHP o en ASP o en lo que sea. Validar una vez que se reciben los datos, revisar que de partida que no vengan que no sea como un formulario enviado por un hacker o spam o alguna cosa así. Y revisar la cantidad de caracteres máximos que se utilicen en los campos. Por ejemplo, si yo necesito que me pongan un celular. Y por ejemplo, en Chile los celulares tienen 8 caracteres. No tengo para qué dejar que pongan 60 caracteres o infinitos caracteres si es que el celular tiene 8. Entonces, por lo tanto, sería bueno que en la programación poder validar este tipo de cosas. Insisto, y después más adelante voy a hacer algún episodio de eso, deberían ustedes ir de a poco creando sus propias funciones donde, por ejemplo, validen la cantidad de datos que se reciben. Sería bastante bueno. Entonces, por ejemplo, si es que, como decía, si es que voy a recibir, por ejemplo, un nombre, no tengo para qué aceptar 200 caracteres porque nadie tiene un nombre de 200 caracteres. Serán 30, no sé, 50. Y bueno, hay que validar esto, hay que validar que el mail que ingresaron sea válido y que el mail al que va a llegar también sea válido. Finalmente, es muy importante o sea, lo primero, lo esencial es que los mails sean válidos porque si no, la función que hace el envío de mail va a retornar siempre error. Así que bueno, tenemos que por programación validar esto. Y bueno, como decía, la base es validar por programación lo que más se pueda. Lo esencial son los mails. Y obviamente que vengan datos, para no estar enviando mails vacíos. Pero bueno, aparte de eso, siempre es mejor aún, o sea, si ya era bueno validar por la programación, prácticamente es una obligación moral, validar por JavaScript también es mucho mejor. Por lo que hacemos ahí es bloquear finalmente al usuario antes de que envíe el formulario y por lo tanto le estamos ahorrando ancho de banda, estamos ahorrando ancho de banda a nuestro sitio también y le estamos ahorrando tiempo. El cliente, el usuario lo va a agradecer porque cuando uno envía un formulario de repente escribe un montón de datos y le pone enviar y ese formulario no tiene validación por JavaScript, tengo que esperar a que se envíe y si mi conexión es lenta pueden pasar 10 segundos, se envió y después me dice error, pasa esto, falta esto. Entonces bueno, hay que intentar validar siempre de fondo por programación, eso es un sí o sí, y por sobre eso validar por JavaScript. Ojalá se pueda. Sí, mientras puedan hacerlo, háganlo, porque es una muy buena práctica. Y ahora voy a hablar acerca para finalizar, del código HTML. Las buenas prácticas que hay que tener acá, relacionado a lo que estábamos hablando recién de validar, siempre hay que utilizar un max length. En muchos formularios no se utiliza esto y dejan que escriban lo que quieran. Tal vez en la programación sí están validando que, por ejemplo, cuando yo mando mi nombre en un formulario, están validando, no sé, 60 caracteres. Por ejemplo, cuando yo me estoy registrando un sitio, es muy probable que el MySQL o la base de datos que se esté utilizando tenga no sé, un varchar, por ejemplo, para el nombre de 60 caracteres. Y por lo tanto, la programación reciba hasta 60 caracteres si es que está bien todo coordinado. Pero tal vez en la parte del formulario del sitio, cuando me estoy registrando, no tiene un límite de caracteres y yo pongo 63 caracteres. Entonces los últimos 3, obviamente, me los va a comer. El sistema van a desaparecer. Entonces es bueno utilizar un max length para que el usuario sepa que no puede escribir, o sea, en el fondo el navegador le bloquee, para que no pueda escribir más de lo que nosotros vamos a recibir en la programación. Así también le vamos a ahorrar después dolores de cabeza o que nos digan, oye, tenéis que arreglar esto porque no recibe todos los caracteres. Como consejo, o sea, no como consejo, como referencia, los email, por ejemplo, el largo de los email no puede ser mayor a 256 caracteres. Ese es como por norma el largo máximo de un mail. Se supone que son 64 caracteres antes de la arroba y después viene el dominio. En total no pueden sumar más de 256 caracteres. Eso para que lo consideren en las bases de datos o cuando reciben un mail en un formulario o por JavaScript para validar.
El nombre y apellido, por ejemplo, cuando van juntos serán, no sé, 60 caracteres y cuando van separados cada uno serán 30. Eso es variable, obviamente, pero entre 30 y 50 caracteres por cada uno. En el caso de los ID, el root o número de cédula o como se llama en el país de ustedes, va a depender de la cantidad de caracteres que se acepten y también de si aceptan con números o guiones, perdón, puntos o guiones, o va a depender de la programación finalmente, pero siempre es bueno mantener todo limitado y usar max length en los formularios para que los usuarios no pongan datos de más. Eso es bueno. Lo otro que está muy poco usado, yo lo he visto, en el caso de los labels, cuando uno tiene un input de texto, debería siempre asociarle al lado un label. O sea, no usar, por ejemplo, P, ingresa tu nombre, cierro el P y al lado pongo un input que se llame nombre, o que reciba el nombre. Eso está, o sea, funciona, pero la buena práctica aquí es, en vez de usar un P, es usar un label. Y la mejor práctica aún es usar un label for algo. Por ejemplo, label for nombre. Eso quiere decir que ese label va a estar asociado a algún input que tenga el ID nombre. Cuando yo toque con el mouse, le haga clic al texto, lo que va a hacer es que me va a poner el cursor en el input de texto. Entonces quedan como vinculados. Eso independiente si el nombre está arriba y el input está más abajo, no sé, 2 párrafos más abajo, igual va a funcionar. Lo que estoy haciendo ahí es que estoy vinculando simplemente el label con el ID. El label, por ejemplo, está asociado a un checkbox, el checkbox tiene que tener un ID, no sé, ID checkbox, y el label va a decir label for checkbox. Por lo tanto, al yo tocar el label, el texto, va a activarme o desactivarme el checkbox, porque están asociados. Por lo tanto, es obvio que el ID tiene que ser único. Y el ID no tiene que tener relación con el name. Muchas veces se ocupa el mismo, pero no tiene por qué tener relación con el name. Puede ser cualquiera. Pero bueno, úsenlo. Es algo que deberían usar siempre, una muy buena práctica eso. Lo otro, en el caso de los input, yo he visto muchas veces que la gente pone estilos a los input. Entonces, por ejemplo, en los CSS escribe, no sé, input y le pone border, no sé cuánto, font size, qué sé yo, pensando en los input type text, que es el típico, o en los de password. Pero resulta que después, más avanzado en el maqueteo, por ejemplo, donde sea, o con el sitio ya funcionando, de repente uno quiere poner un checkbox. Y el checkbox, lamentablemente, es un input type checkbox. Por lo tanto, todo lo que se le aplicó al input type text en los CSS, tal vez en esa época no existían los checkbox para este sitio, pero al momento que se crea un checkbox va a tomar todas las propiedades de los input, porque en los CSS se le está aplicando estilos a los input. Bueno, para evitar eso, siempre deberían ocupar, por ejemplo, lo que hago yo, input type text, ¿cierto? Y yo le pongo aparte class text. Después, si yo creo un input type checkbox, yo le pongo class checkbox. Y por lo tanto, después cuando yo tenga que dar estilos, los doy a punto .text, a punto .checkbox, a punto .radio, por ejemplo, porque el radio también es un input type radio. Entonces, yo nunca uso, y es bueno, creo yo, hacer eso, no usar input como en los CSS. ¿Por qué pasa eso? Que se termina confundiendo y hay más elementos que tienen la etiqueta input. Los que sí dejo como etiquetas son select y text area porque esos son únicos. Entonces, en un formulario, los tipos de elementos que hay son select, text area, punto text para mí, punto checkbox y punto radio. Y a esos 5 yo le doy distintos estilos CSS o no sé, por ejemplo, escribo punto text, select, punto radio, text area. Y a todo eso les doy ciertas propiedades porque yo sé que las van a compartir. Eso es mucho más fácil y es más, para nosotros es más fácil de controlar. Y lo último, que también es algo que me ha pasado a mí exclusivamente, yo prefiero, o sea, me gusta dar estos tips que, por último, para que los prueben. No sé si lo aplicarán igual, pero cuando yo hago formulario, al principio, cuando yo estaba empezando con el maqueteo, todo, me costaba mucho y cada formulario lo hacía distinto, como probando cuál era la fórmula, hasta que un día encontré la fórmula de elementos que se acomoda prácticamente a todos los formularios que me sirven. Siempre hago un div, por ejemplo, y le pongo una clase, div class bloque, por ejemplo, pensando que es un bloque. Y adentro de ese div class bloque tengo un label
y un input, o un text area o un select, como sea. Pero siempre es un div que contiene adentro un label y un input. Esa estructura, si yo tengo, por ejemplo, 10 datos, después viene, en el fondo ese mismo bloque se repite hacia abajo. Otro div class bloque, adentro un label y adentro un input. Después otro div class bloque, adentro un label, adentro un input. Esa simple estructura de HTML me permite después, por CSS, definir, por ejemplo, que todos los labels vayan al lado izquierdo y todos los inputs vayan al lado derecho. Que todos los labels estén alineados a la izquierda, a la derecha, flotando a la izquierda, o que tal vez los labels estén arriba y los inputs abajo. Esta estructura de HTML me permite todo eso. O sea, en el fondo, lo único que no me permite, obviamente, son cuando hay 2 o 3 columnas, porque ahí hay que encerrar todos estos divs. O sea, yo los dejo igual con esa estructura, pero hay que encerrarlos todos en un div mayor que encierra todos estos y los ordena por columnas, por ejemplo, flotando a la izquierda, a la derecha, no sé. Pero esa estructura simple es la que me permite todo. Pruébenlo si es que no lo hacen así. Me imagino yo este tip lo doy para gente que se está como iniciando en esto y que probablemente le pase lo que me pasó a mí de ir intentando hasta encontrar alguna fórmula. Bueno, para mí esa fue la fórmula. Llevo años ya haciendo formularios así y he hecho todo tipo de formularios complejos, simples, y siempre esa estructura se adapta bien. Bueno, eso es todo. Ha salido más largo de lo que yo pensaba. Yo pensé que me iba a demorar como 10 minutos en hablar todo, pero me gusta hablar, parece. Los dejo invitados a escuchar el próximo episodio y nos vemos por ahí. Recuerden comentar en redes sociales y en el sitio web y seguir al podcast en Twitter, @preceptdigitales, y a mí, si quieren, @Sebastián Barría. Y en Facebook también estamos como /preceptosdigitales. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.